En esta mañana estamos en Gálatas capítulo 2, verso 17 al 21. Gálatas capítulo 2, verso del 17 al 21. Y durante estas semanas que han pasado, realmente lo que hemos discutido es doctrina, es teología, es la justificación por la fe fuera de las obras. Y quizás muchos pensarán, entonces si soy salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fuera de las obras, ¿de qué entonces me sirve la ley? Yo recuerdo que cuando Cristo me salvó a los 19 años, como en el 2004, había una secta creciendo en Puerto Rico, inclusive fue grande, y se llamaba Creciendo en Gracia, no sé si se acuerdan, que el líder de esa secta proclamaba ser Jesucristo hombre, y salió de Ponce este hombre. Y él decía que ya éramos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y no era necesario seguir la ley. Así que la ley era nula, la ley no era necesaria en nuestras vidas ya una vez en Cristo Jesús. Y quizás cuando algunos estudian la justificación por la fe, cuando algunos estudian que somos salvos solamente por la fe en Cristo Jesús y no por las cosas que hacemos, muchos llegarán a la conclusión que llegó este hombre y dirán, bueno, pues ¿de qué me vale la ley? Si ya soy salvo. Pero una y otra vez el apóstol Pablo, en sus cartas, Romanos, especialmente y Gálatas, él dice que la ley es santa. Que sí hay hay un uso de la ley en nuestras vidas. La ley no la podemos desechar, no la podemos echar hacia un lado. Porque la ley existirá hasta que Cristo regrese, especialmente la ley moral que está resumida en los 10 mandamientos. Eso está perpetuo, eso está vigente hasta que Cristo regrese. Esto es lo que nos ayuda a caminar en Cristo Jesús. Esto es lo que nos ayuda a caminar en santidad. Esto es lo que nos ayuda a comprender el carácter de Dios. Así que no podemos echarla hacia un lado o ignorarla. Al contrario, una vez en Cristo Jesús, la atesoramos. Y en esta mañana vamos a ver que la salvación por gracia no promueve el pecado, sino que nos lleva a la santidad. La salvación por gracia no promueve el pecado, sino al contrario nos lleva a la santidad. Y si nosotros pensamos en eso, en apóstol Pablo, en sus cartas, y pensamos en otros autores dentro de la iglesia reformada, ninguno de ellos desechó la ley de Dios, al contrario. Muchos de ellos hablaron y escribieron acerca de la santidad, de seguir la voluntad de Dios, de ser obedientes a la ley de Dios. Y esto es lo que vamos a ver especialmente en las cartas de Pablo en esta mañana. Nos ponemos de pie y buscamos Gálatas capítulo 2, verso del 17 al 21. Gálatas capítulo 2, del verso 17 al 21, y dice así la palabra de nuestro Dios. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pueden tomar asiento. Y he dividido este mensaje en 3 puntos en esta mañana. El verso 17. La salvación por gracia no promueve el pecado. Verso 17, la salvación por gracia no promueve el pecado. El verso 19 y verso 20, la salvación por gracia no nos dirige a la santidad. La salvación por gracia nos dirige a la santidad. Y el tercer punto, el verso 21, la salvación por gracia
exalta a Jesús. El verso 21, la salvación por gracia, exalta a Jesús. Así que vamos al verso 17, la salvación por gracia no promueve el pecado. Fíjense, el verso 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Aquí vemos que Pablo vuelve a lo que escribió anteriormente en el verso 15 y verso 16 y da una pequeña explicación acerca de esos versos. Porque Pablo se está anticipando, se está adelantando quizá algunas dudas que puedan surgir dentro de la iglesia. En el verso 15 y verso 16 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo se anticipa quizá a las dudas que pueda surgir dentro de la iglesia. Y él dice, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado. Él dice, quizás algunos dentro de la iglesia comiencen a dudar de la eficacia, o sea, del uso de la ley de Dios. Y entonces algunos dirán, la salvación por gracia es una luz verde para pecar. La salvación por gracia es una luz verde para pecar. Y en esto entra Pablo y dice, de ninguna manera la salvación por gracia nos da a nosotros la libertad, la luz verde de libremente buscar el pecado y de libremente gozarnos en el pecado y de libremente deleitarnos en el pecado. Si esto fuera real, si entonces la salvación por gracia nos lleva a ignorar lo que Dios nos pide y nos lleva a vivir como nos pegue en gana vivir en el pecado, entonces esto haría a Cristo ministro ¿de qué? De pecado. Y Pablo dice de ninguna manera. Fíjense que esto se parece a lo que Pablo dice en Romanos 6, 1 al 2. Y él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces se parece a lo que Pablo dice. No es una luz verde, no es que vamos a seguir pecando, no es que es una libertad para deliberadamente pecar e ignorar la ley de Dios. Al contrario, Pablo dice, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo es que algunos van a pensar que Cristo es ministro del pecado? Esto es un pensamiento absurdo. Y es un pensamiento inclusive que herejía. No se puede pensar que Cristo es ministro de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vivió entre nosotros sin ¿qué? Sin pecado. Hombre puro, de labios, acciones y pensamientos. Y por otra parte es absurdo porque Cristo vino a librar a su pueblo del pecado. Cristo vino a limpiarnos del pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vino a separarnos del pecado. Así que es absurdo pensar que Cristo es ministro de pecado. Él vino a remover el pecado. Él vino a perdonar nuestros pecados. Así que es absurdo pensar que Cristo vino a darnos luz verde para pecar. Y la realidad es que ninguna persona que genuinamente y verdaderamente ha puesto la fe en el Señor Jesucristo piensa de esta manera. Y esto lo podemos dar y hablar seguramente de esto. Porque conocemos que si una persona pone la fe en el Señor Jesucristo, es porque de antemano, genuinamente, es porque de antemano el Espíritu Santo estaba obrando en la vida, en el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo entonces le dio la habilidad de poder aceptar el Evangelio predicado, el Evangelio que llama al arrepentimiento y el Evangelio que ofrece a Cristo como Salvador. Así que una persona que genuinamente, verdaderamente
ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como el Rey, no piensa que tiene libertad para pecar. No va a pensar que tiene luz verde para vivir en el pecado, sino que el Espíritu Santo le da la comprensión de que estamos muertos al pecado. Esto también es lo que dice Pablo en Romanos 7:6. Él dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muertos para aquellos que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la vieja letra. Así que Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la ley, pero no ignoramos la ley porque estamos bajo el Espíritu. Y el Espíritu en todo momento nos va a llevar a obedecer, a amar, a abrazar, a anhelar a nuestro Señor Jesucristo. Así que esto también nos sirve de una autoexaminación. Si usted dice, no, yo he creído en el Señor Jesucristo, yo he puesto la fe en el Señor Jesucristo, pero usted continúa deleitándose en el pecado, entonces debe de dudar acerca de su fe. Si usted no tiene ningún tipo de lucha con el pecado, si usted no tiene ningún tipo de freno en pecar, y cuando usted peca no tiene ningún tipo de quizás de remordimiento, de arrepentimiento genuino delante del Señor, entonces puede dudar de su fe. No tome de excusa que está en Cristo y ahora puede pecar. Porque el mismo Pablo dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Así que aquel que genuinamente está en Cristo Jesús no piensa que tiene una luz verde para pecar. Y fíjense que luego, en el verso 18, Pablo continúa hablando acerca de la ley. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelven a edificar, transgresor me hago. Pablo dice, no hay luz verde para pecar, Cristo no es ministro del pecado, sino que somos salvos por la gracia, no por la ley. Y si somos salvos por la gracia y no por la ley, aún en la gracia continuamos queriendo obedecer a Dios por medio de la ley. Pero no puedo yo virar hacia atrás y entonces, estoy pensando como Pablo, no puede virar hacia atrás y entonces predicar un evangelio diferente. Si algunos piensan que Cristo es ministro del pecado, esto nos debe de llevar a Pablo entonces a echar hacia atrás y decir, perdónenme, yo me he equivocado. Es verdad, lo que ustedes dicen es verdad. Entonces vamos nuevamente a la ley. Vamos a imponerles la ley. Vamos a enseñar entonces a ustedes que tienen que obedecer estrictamente la ley, que tienen que circuncidarse, que tienen que seguir la ceremonia de Moisés para entonces completamente ser cristianos, para realmente ser parte del pueblo de Dios. Ese no es el pensamiento de Pablo. Pablo continúa enseñando y dice, si yo vuelvo atrás, como yo vivía antes, que vivía bajo la ley y por la ley y era celoso de la ley, entonces estoy construyendo lo que destruí. Fíjense lo que dice el verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y también Pablo va atrás. Pablo dice, si yo vuelvo a creer lo que creía antes, entonces de nada vale que yo haya amonestado a Pedro. Sino que vuelvo a construir lo que he destruido. ¿Y qué Pablo destruyó? ¿Qué fue lo que Pablo destruyó? Pablo destruyó la salvación por medio de las obras. Pablo destruyó la salvación por medio de la autojustificación. Pablo destruyó de que usted puede ser salvo por medio de su comportamiento. Que usted puede ser salvo por medio de las buenas obras. Que usted puede ser salvo creyendo que puede ganar el favor de Dios por sí mismo. Pablo destruyó esto. ¿Y cómo Pablo destruyó la salvación por medio de las obras? Pablo destruyó la salvación por medio de las obras, por medio del evangelio. Es el mismo evangelio que Pedro recibió, por eso recibió amonestación. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo destruye la salvación por medio de las obras.
Es el evangelio, es el mensaje que Cristo le entregó a los apóstoles. Y es el mensaje que los apóstoles le entregaron a su iglesia. Así que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo destruye la salvación por medio de las obras. Así que, hermano, el evangelio también nos enseña el uso correcto de la ley de Dios. El evangelio también nos enseña el uso correcto de la ley de Dios. Algunos pensarán, en el Antiguo Testamento se salvaban por medio de la ley. Y en el Nuevo Testamento es por gracia. Pero algunos círculos continuaron pensando que es por medio de la ley. Pero déjeme decirle algo. Desde la caída de Adán y Eva, desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, es imposible que el hombre pueda ser salvo por medio de la ley. Así que aún en el Antiguo Testamento la ley no salvaba. Aún en el Antiguo Testamento el hombre era incapaz de ser justificado, de ser salvo delante de Dios por medio de la ley. Porque ya el hombre había caído del estado de felicidad y de santidad delante de Dios. Y ahora cayó en un estado de incapacidad de seguir la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, ellos eran salvos por medio de la fe en el Mesías que iba a venir. Ellos eran salvos creyendo en que los rituales, que las ceremonias los iba a limpiar, no en la ceremonia en sí, sino lo que la ceremonia señalaba, que era una dependencia de Dios. Era Dios quien lavaba, quien limpiaba, quien perdonaba al pueblo de su pecado. Y en el Nuevo Testamento viene el Mesías. Viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Y solamente en Él se encuentra la salvación, solamente en Él se encuentra la libertad de pecado. Así que la ley nunca tuvo el propósito de salvar al hombre luego de la caída. Al contrario, la ley es nuestro tutor. ¿Y cómo es nuestro tutor? La ley nos enseña que necesitamos de Dios. La ley nos enseña que necesitamos de Cristo Jesús para estar bien delante de Dios. La ley nos dirige nuestro camino, es la lumbrera de nuestro caminar. La ley nos señala a depender de Jesús. Pero la ley nunca sirvió para salvación. Martín Lutero decía, y usted lo ha escuchado antes, que la ley es el palo que nos daba en la cabeza constantemente para que viniéramos a Cristo Jesús. La ley es el evangelio, la ley es lo que nos decía, ustedes son pecadores, necesitan a Cristo, ven a Cristo. Y la ley nos daba nuestra conciencia, nuestro corazón y nos señalaba como pecadores. Pero una vez en Cristo Jesús, la ley es el bastón que nos ayuda a caminar para estar más cerca de Cristo, para caminar como Cristo camina, para seguir a nuestro Salvador. La ley nos ayuda a seguir a nuestro Redentor. Así que si presentamos la ley como la manera de ser salvo, nos hacemos transgresores. Eso es lo que Pablo dice. Dice en el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y por qué se hace transgresor Pablo? Porque si él comienza a predicar y enseñar que la ley salva, entonces está enseñando el propósito erróneo de la ley y se convierte en ¿qué? En transgresor. Él continúa predicando el evangelio, él continúa empujando el evangelio, él continúa manifestando que solamente la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, conocemos que Pablo no va a construir lo que destruyó, sino que él va a continuar en la línea del evangelio, el uso correcto de la ley y la predicación correcta del evangelio. Ahora, hasta ahora vemos que la salvación por gracia no nos lleva a pecar. La salvación por gracia no es una puerta libre, una luz verde, un vaya y peque todo lo que usted necesite. No, al contrario.
La salvación por gracia nos lleva a nosotros, nos dirige a nosotros a la santidad. Nos dirige a la santidad. Fíjense lo que dice el verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La gracia de Dios nos presenta muertos ante la ley. ¿Y por qué muertos ante la ley? Porque si usted vive sin Cristo Jesús, usted tiene un representante. Y ese representante es Adán. Y aunque nuestros padres desobedecieron a Dios en el pacto de obra, aún continúa el pacto de obra sobre la cabeza de los hombres. Déjenme explicarle. En el comienzo, Dios le dice a Adán y a Eva, no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirán. Dios estaba requiriendo a Adán y a Eva una obediencia perfecta. En cierta manera, Dios le decía a ellos, haz y vivirás. Obedece y vivirás. Y esto es lo mismo que se le requiere al hombre y a la mujer que viven sin Cristo Jesús. Haz y vivirás. Obedece la ley de Dios y vivirá. Pero sabemos que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede obedecer perfectamente los mandatos de Dios. Pero no solamente eso, sino que también el hombre natural sin Cristo Jesús tiene la maldición de la ley sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres desobedecieron y fueron malditos. Y nosotros por herencia recibimos esa naturaleza pecaminosa, pero también esa maldición. Y si usted muere sin Cristo Jesús en su vida, usted va a pasar eternamente en el castigo eterno. Así que en Adán, fuera de Cristo Jesús, se le es requerido seguir la ley y usted tiene la maldición sobre sus hombros. ¿Y qué es la maldición? La maldición de la muerte. Pero una vez en Cristo Jesús, estamos muertos ante los requerimientos de la ley. Estamos muertos ante la ley. Ya no somos condenados, ya somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús obedeció perfectamente la ley de Dios. Obedeció lo que nuestros primeros padres no pudieron hacer. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. ¿Y cuál era el requerimiento? Haz y vivirás. Cristo obedeció. ¿Y qué ocurrió? Y vivió. Al tercer día resucitó. Pero también en la cruz del Calvario, Cristo recibió el castigo, la maldición que era para cada uno de nosotros. Cristo la recibió en la cruz del Calvario. Y es por esto que ahora en Cristo Jesús, como nuestro representante, como nuestra cabeza, estamos muertos ante la ley. Estamos muertos delante de la ley. Y ya no somos culpables, sino somos ¿qué? Justificados. Somos no culpables. Y entonces, estar muerto ante la ley nos lleva a la santidad. Porque fíjense lo que dice aquí. A fin de vivir ¿para quién? Para Dios. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el yugo, sino que estamos unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. Por la gracia somos transformados en santidad. Ya no vivimos nosotros, ya no vivimos por nuestros placeres, por lo que queremos, sino ya vivimos por Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué ocurre en la justificación? Hemos hablado toda esta semana acerca de la justificación. En la justificación es una declaración legal de Dios. Es una declaración legal. ¿Y cómo es una declaración legal? En el momento en que usted se da cuenta que usted cree en el Señor Jesucristo, que usted ha puesto la fe en el Señor Jesucristo, usted está declarado ¿qué? Justo. No culpable, es una declaración, es una imputación, es una declaración de una vez y para siempre. Esto es por medio de la gracia de Dios. De ser culpable, ha sido declarado no culpable por la sangre del Cordero. Ha sido declarado no culpable por el sacrificio de Cristo Jesús. Y cuando somos justificados, ¿sabe qué viene de la mano de la justificación?
la santificación. Estas dos cosas no se pueden separar. No son iguales, pero no se pueden separar. La justificación es una declaración inmediata. La justificación es una obra de la libre gracia de Dios. Es una obra que Dios hará en su vida hasta que Él venga a la tierra. Pero fíjense cómo lo podemos ver. Que nosotros nos paramos delante del juez. Delante del Dios santo, delante del juez santo. Y el juez allí en la cruz en el tribunal nos dice: usted está declarado no culpable por la sangre del Cordero. Ha sido justificado, está libre. Pero no solamente el juez nos declara libres y justos, sino que el juez ahora nos llama y nos dice: ustedes son hijos míos, ahora usted es hijo mío. Y no solamente nos llama hijos de Él, sino que nos da su espíritu para que nosotros podamos vivir ¿en qué? En santidad. Para que nosotros podamos poner por obra sus estatutos. Pero no vaya a confundir de que esta santificación añade a nuestra salvación. No, hemos sido justificados fuera de la ley por el Cristo. Y hemos sido santificados por la obra de Dios que proviene por medio de la justificación. El Espíritu Santo ahora nos lleva a amar más, a seguir más, a querer obedecer a Dios. Fíjense lo que dice el Catecismo de Westminster. Dice: ¿qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente o santamente. Así que estos versos explican la unión que tenemos con Cristo. Y una vez unidos con Cristo Jesús, ¿sabe lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer? Nos lleva a caminar, nos lleva a ser más semejante a nuestro Salvador. Nos lleva a querer, anhelar ser como Cristo Jesús. Fíjense que estos versos el verso 20 nos ayuda a comprender que fuera de la ley somos salvos. Que estamos muertos a la ley. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Hemos sido crucificados con Él. Ahora vivimos para Él. Y ahora las cosas que hacemos es por fe al Hijo de Dios. Si esto nos demuestra que es la fe en Cristo, es la unión con Cristo la que nos salva. Pero también este verso 20 nos ayuda a comprender cómo vivir en santidad. Quizá usted preguntará: ¿cómo se vive en santidad? Fíjense que lo primero que Pablo nos dice en el verso 20 dice: con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta primera parte, ¿qué tenemos que hacer? Anhelar y pedirle al Espíritu Santo morir más y más nuestro yo. Pedirle al Espíritu Santo que mate nuestro viejo hombre, que mate nuestros pecados, que mate nuestro yo. Porque estamos juntamente crucificados con Cristo. Fíjense que estar crucificado con Cristo, y luego Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, crucificado con Cristo quiere decir que Cristo consume. Cristo tiene todas las partes de nuestra vida. El cristianismo no es a medias. El cristianismo no es: voy a la iglesia un domingo, escucho la palabra de Dios, gloria a Dios, canto himno, bueno, tomo los sacramentos, súper bien, y me voy en la semana y es como que, pues sí, Cristo tiene una parte en mi vida, pero por favor, no es para tanto. No, esa no es la manera de pensar. Eso no es la manera de pensar, eso no es la manera de pensar de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo consume toda nuestra vida. Es más, nuestra vida es para Cristo. No solamente una área, no. Lunes, martes, miércoles, toda la semana, todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos, todo lo que veamos, todo lo que consumamos tiene que ser para Cristo. Para caminar en santidad tenemos que anhelar que Cristo mate nuestro yo y que Él aumente en nuestras vidas. No queremos seguir nuestros deseos, sino queremos seguir los deseos de Cristo.
Y en esta expresión también, justamente crucificado con Cristo, Pablo lo dice más adelante, hemos muerto para el mundo. Hemos muerto para el mundo y el mundo también ha muerto ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros y ahora vivimos por el poder de Cristo. Anhelen que su yo interior, ese yo que aún queda con remanente de pecado, muera cada día. Segundo, Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que pídanle al Espíritu Santo el deseo de obedecerle a Él en dependencia de Él. Fíjense que Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, ¿podemos seguir la ley de Dios perfectamente aún en Cristo Jesús? Pero está el anhelo. ¿Usted quiere amar más a su prójimo? ¿Usted quiere amar más a su vecino? ¿Usted no quiere mentir? ¿Usted quiere serle fiel a su esposa y a su esposo? ¿Usted quiere amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted no quiere usar el nombre de Dios en vano? ¿Usted quiere realmente guardar el día domingo como Dios nos pide? ¿Usted quiere hablarle con amor a sus hijos? ¿Usted no quiere desear las posesiones de otro? El que es creyente realmente quiere vivir para obedecer a Dios y anhela todas estas cosas en su vida. Quiero aprender más de Cristo, quiero obedecer a Cristo, quiero amar más a mi esposa, quiero serle un ejemplo a mi hijo, quiero predicar el evangelio a mi vecino, y ese anhelo de seguir la ley de Dios es lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Pero comprendemos que no podemos seguirlo a pie de la letra. Y ahí es que entra el anhelo de pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nos lleve a la obediencia, ¿pero qué? Dependiendo del Espíritu Santo. Fíjate que él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiero amar más al prójimo, no lo hago perfectamente, pero por fe sé que Cristo lo hizo por mí. Quiero honrar a mi padre y a mi madre, no lo hago perfectamente, pero por fe sé que Cristo lo hizo por mí. Y no solamente lo hizo por mí, sino que también Él me ayuda por medio del Espíritu Santo a hacerlo. Y tercero, ¿cómo caminar en santidad? Meditando en el trabajo de Cristo. Meditando en el trabajo de Cristo. Fíjese que al final dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, Cristo nos amó. Cristo nos amó. Y si nosotros meditamos en su trabajo, si nosotros meditamos en que Él salvó a un vil pecador como yo y como usted, si nosotros meditamos en toda la desobediencia que hicimos antes, que vivíamos en la oscuridad, que vivíamos en las tinieblas, pero Cristo me amó y me salvó a mí. Si meditamos en esa vida perfecta de Cristo y que murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, y en su resurrección meditamos en su majestad, en todo lo que Él enseñó, entonces usted va a querer vivir en agradecimiento para Cristo. Medite en el trabajo. Medite en el trabajo y en el amor de Cristo. Eso lo ayudará a caminar en santidad. Así que le voy a dar los tres nuevamente. Pídale al Señor morir su yo. Pídale al Señor que el Espíritu Santo lo ayude a obedecer su ley o su mandamiento en dependencia de Cristo. Y medite constantemente en el amor y en el trabajo de Cristo. Hermano, cuando meditamos en el trabajo de Cristo y anhelamos la gracia de Dios, cuando anhelamos la santidad en nuestras vidas, venimos a ser como Pablo cuando dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago. Lo que quiero hacer, eso no hago. Anhelen la santidad. Busquen la santidad. Pídanle a Dios que realmente los lleve a santidad. Eso es lo que la ley nos ayuda a hacer. La ley nos demuestra nuestra falta. Cuando miramos la ley y vemos que estamos cortos de seguir la ley, dependemos de Cristo Jesús.
Dependemos de nuestro Señor Jesucristo, que obedeció y murió en nuestro lugar. Y ahí es donde tenemos que venir constantemente, diligentemente, intencionalmente, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a Cristo, a mirar a Cristo y obedecer a Cristo. Ahora, por último, el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo comenzó diciendo, no voy a construir lo que destruí. Por la fe somos salvos, no por las obras de la ley. Y fíjense cómo Pablo termina esta porción. Dice, no desecho la gracia de Dios. Si decimos que somos salvos por las obras, si decimos que podemos ser salvos por lo que nosotros podamos hacer en nuestra vida, entonces desechamos completamente la gracia de Dios. Entonces desechamos completamente el propósito del Evangelio. Y fíjense lo que dice Pablo luego, que es subordinado a ese antes de la coma. Dice, pues si por ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No solamente desechamos la gracia de Dios cuando añadimos la salvación y algo más, sino que también decimos que Cristo murió en vano. Hermano, la salvación de Cristo es de Cristo. Es la salvación por fe en Cristo Jesús, no algo más. No añadirle más nada. Desechamos el propósito del Evangelio y desechamos el propósito de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue con el propósito de salvar al pecador. Cristo, desde el principio, Cristo es el único objeto para salvar al pecador. Es por la fe en Cristo y nada más. Es por la fe en aquel que murió en la cruz y nada más. Y es Cristo, por medio de su Espíritu Santo, quien nos lleva a vivir una vida en santidad. Así que la ley no es luz verde para pecar. La ley, al contrario, nos lleva a depender de Cristo Jesús. La gracia nos dirige a la santidad. Y esta gracia y esta salvación por medio de la fe en Cristo exalta a nuestro Señor Jesucristo. Cuando añadimos alguito más, aunque sea un poquito nada más a nuestra fe, entonces no le damos la gloria a Cristo. ¿Por qué Cristo es exaltado en esta salvación? Porque el Hijo de Dios, quien tomó nuestro lugar y recibió todo el enojo de Dios, recibió toda la ira de Dios. Aparte de la ley, no había nada en usted que usted pudiera hacer para salvarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque si aún usted podía seguir la ley de Dios, aunque sea cerca de ser perfectamente, necesitaba a alguien que le quitara la maldición del pecado. Y eso solamente lo hace Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, nuestra salvación tiene solamente un personaje principal. Y ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede salvarse. Usted no puede venir al Padre. Usted no puede agradar a Dios. Usted no puede seguir la ley de Dios aparte de Cristo Jesús. Necesitamos a Cristo en todo momento. Antes para venir a la salvación y ahora para continuar caminando en santidad como Él le pide a su pueblo que camine. Santo como nuestro Dios es santo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas a poder comprender que no hay ninguna posibilidad de ser salvos nosotros mismos, sino que la salvación es por medio de la gracia. Que la justificación es por medio de la gracia, mi Dios. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque aun cuando nos justificaste, aun cuando nos salvaste y nos declaraste no culpables, también nos recibiste como hijos tuyos. Y como hijos tuyos también nos diste el Espíritu Santo, para poder poner en obra tus estatutos, para poder obedecer tu palabra, no que añada a nuestra salvación, sino que nos ayuda a vivir una vida de agradecimiento a ese sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros. Señor, dirígenos por medio del Espíritu Santo
Ayúdanos a matar a nuestro yo interior, a nuestro yo que aún le queda remanente de pecado. Señor, ayúdanos a poder depender de ti para nuestra obediencia, sabiendo que ya tú obedeciste en nuestro lugar, pero que también tú nos ayudas a seguir tus estatutos. Y Señor, ayúdanos a meditar en tu amor, en el amor de tu Hijo y en el sacrificio de tu Hijo, para que esto nos ayude a nosotros a vivir una vida en agradecimiento y en entrega total a nuestro Señor. Señor, dirígenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.